Hola chicos, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a su clase virtual con Víctor Aragón para poder explicarte un poquito más sobre este tema interesante. Vamos a nuestro curso de geografía, el curso más favorito. Muy bien, vamos a hablar en esta oportunidad, muchachos, de lo que es el mar peruano. Vamos a conocer qué características tiene nuestro mar peruano, cuáles son los puntos más importantes que podemos conocer sobre él. Muy bien, el mar peruano y nos dice también y su sistema de corrientes. Muy bien chicos, entonces vamos como punto número 1, dice aquí, se ubica el mar peruano. ¿Qué es el mar peruano? Nuestro mar peruano pues está constituido en realidad, por ejemplo, por una parte mínima, yo diría, del Océano Pacífico. ¿Sí o no? Claro que sí. Es una parte del Océano Pacífico, o lo más conocemos también como el mar de Grau, muchachos, ¿ya? Entonces se extiende desde Tacna, desde el sur en Tacna hasta Tumbes. En Tumbes llegamos hasta la Boca de Capones por el norte, y en Tacna llegamos hasta el hito número 1 de la línea de la Concordia, esto de la frontera con Chile, ¿verdad? ¿Cuánto es el ancho que corresponde a nuestro mar peruano, muchachos? Es de 200 millas. 200 millas que comprende nuestro mar peruano, y el cual, por ejemplo, podemos decir también que esas 200 millas equivalen aproximadamente a 376 kilómetros, ¿ya? O sea, para aquellos que no saben, 200 millas es igual aproximadamente a 376 kilómetros, es decir, aproximadamente 1,5 kilómetros corresponde cada milla. Entonces, el área total también, a que no sabes cuánto es el área total que tiene nuestro mar peruano, es de 617.000 kilómetros cuadrados. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver algunas características del mar peruano. El mar peruano, muchachos, tiene una temperatura, tiene un color, tiene una salinidad, por ejemplo, tiene olas, ¿no? Y entre otras características muy importantes. Primero, vamos con la temperatura. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que nuestro mar peruano, por su posición geográfica, mira este gráfico, debería tener entre 24 y 25 grados centígrados? ¿Por qué? Por estar cerca justamente al Ecuador. Y el Ecuador, pues las aguas son cálidas, pero gracias a Dios no es esa temperatura, y las características o la temperatura de nuestro mar peruano en realidad, por ejemplo, es de 17 grados a 19 grados. ¿Y saben por qué? Justamente ya les voy a explicar más adelantito. ¿Cuál es la razón a que ese cambio de temperatura no sea 24 o 23, sino sea, por ejemplo, 17 a 19? Esa es la temperatura promedio. Tú vas ahorita al mar, te tomas la temperatura. El mar peruano tiene 17 a 19 grados centígrados, ¿ya? ¿Por qué razón? Hay un fenómeno muy conocido y muy importante que hace que sea esta temperatura de aguas frías. O sea, nuestro mar peruano no son aguas cálidas, sino son aguas frías, ¿ya? Esas aguas frías se deben justamente a un fenómeno llamado el fenómeno de afloramiento, ¿ya? Muy bien, entonces, cuando te pregunten por ahí cuál es la temperatura promedio del mar peruano, 17, 19 grados centígrados, es el promedio. ¿Ya? Entonces, también podemos decir aquí otro punto muy importante, ¿no? Que los vientos que vienen de nuestro mar, por ejemplo, son del sudeste. El fenómeno del afloramiento es la principal causa de esta temperatura de nuestro mar peruano. Y ustedes dirán, ¿qué es, profesor, el fenómeno del afloramiento? Ya sabes, ascenso y descenso de las aguas marinas. ¿Te acuerdas? Las aguas profundas ascienden llevando los minerales, las riquezas a la superficie, y las aguas superficiales se van a las profundidades también llevando calor a esas profundidades. Ese es el fenómeno del afloramiento, ¿no? Y por esa razón que nuestro mar se mantiene completamente frío. Si no, no tendríamos riqueza marina. Y gracias al fenómeno del afloramiento sí lo tenemos. Bien, aquí podemos ver también algunas características de este mapita. Este es el límite total de nuestro mar peruano, desde Tumbes hasta Tacna, ¿de acuerdo? Y el ancho total que corresponde, por ejemplo, a las 200 millas, muchachos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar entonces. Otra característica, el color de sus aguas. ¿Sabías que las aguas de nuestro mar peruano tienen diferentes colores? Va variando, por ejemplo, de un verde claro a un verde oscuro, de un verde oscuro, por ejemplo, a un azulino, ¿ya? Entonces, esos son los colores. Dice, por ejemplo, nuestro mar peruano tiene una coloración verdosa. ¿Es cierto? Por supuesto. ¿Por la presencia de qué? La presencia del fitoplancton. ¿De acuerdo? Entonces, el fitoplancton
gracias también a nuestro zócalo continental, que ya hablaremos en otra oportunidad de nuestro zócalo continental, que es muy riquísimo en su extensión, en su amplitud y no se cae bruscamente, es que tenemos pues la abundancia de fitoplancton, o sea, las algas marinas, ¿no? Por esa razón, nuestro mar peruano es una presencia verdosa, ¿no? Este color varía desde el verde claro al oscuro, dice. En cuanto nos alejamos más de la costa del Perú, vamos a ir más adentro y vamos a decir pues que su color va tomando un color azulado. ¿Por qué razón? Porque hay el fitoplancton. ¿De dónde se encuentra el color azul? Más o menos más allá de las 200 millas. Ya va cambiando el color. ¿De acuerdo? Muy bien, también dice, tenemos el fenómeno de aguaje. El aguaje, por ejemplo, es cuando ciertos organismos se multiplican, ¿no? Y su pigmentación da coloración roja, amarilla, plomiza a las aguas del mar. Eso tuve la oportunidad, si alguna vez han visto de repente en las costas del Perú, han visto agua media turbia, media plomiza sobre el mar, no en tiempo de lluvias para decir que los ríos han ingresado y está pejoncho, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, es este fenómeno que se llama el aguaje. Ya dice, por ejemplo, ¿y qué provoca esto? La muerte, pues, justamente del fitoplancton. Muy bien. Entonces, salinidad. ¿Sabías, por ejemplo, que en nuestro mar peruano tenemos una gran cantidad de sal? ¿Y sabes por qué razón es salado? Porque en realidad los ríos, a través de los miles de años que han arrastrado las aguas de los continentes, han depositado los fondos marinos, han llevado pues minerales. Y estos minerales hacen en realidad que nuestros mares en la actualidad sean muy salados. Por esa simple respuesta, el mar es salado. ¿Listo? Entonces la salinidad. ¿Cuánto de sal más o menos tenemos en nuestro mar, por ejemplo, peruano? Hay 35 gramos de sal en cada litro de agua de mar. ¿Ya? Entonces, esa es la salinidad que tenemos en nuestro mar. Poca agitación, por supuesto, ¿no? No hay grandes olas, por ejemplo, es poco agitado. Y frente a las costas, dice, por ejemplo, las olas tienen de 2 a 3 metros. Es cierto, ¿no? Si vamos a nuestro litoral de Arequipa, por ejemplo, la máxima altura que podría llegar a las olas 2 a 3 o 4 metros a lo mucho, ¿no? No son olas gigantes, ¿no? Con vientos, pues, de 3 a 8 minutos. Muy bien. Otro de los puntos... Esto quiero terminar aquí sobre nuestro mar peruano, el sistema de corrientes del mar peruano. Nuestro mar peruano, por ejemplo, presenta dos corrientes principalmente, muchachos. Ojo, ¿cuáles son? La corriente peruana, o más conocida como la corriente de Humboldt. ¿Te acuerdas que te expliqué? Y otra corriente, ¿cuál es? La corriente justamente del Niño, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahora hablemos un poquito de la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt, por ejemplo, forma parte del gran movimiento circulatorio de estas aguas que tenemos. Tiene un recorrido, en realidad, circular, por supuesto, ingresando por Chile, por el Perú, tiene su nombre, y donde atraviesa también tiene nombres. ¿Cuáles son los nombres que presenta la corriente, por ejemplo, de Humboldt? Esta corriente de Humboldt tiene nombres como, por ejemplo, la corriente peruana, la corriente ecuatorial, la corriente austral oriental y finalmente la gran austral, ¿de acuerdo? Esos son el nombre que toma la corriente de Humboldt. Y por supuesto son aguas frías, no vas a pensar que vayan a ser aguas cálidas, son aguas frías. Aquí vamos a expresar mejor, no sé si me ayuda la imagen un poco, pero este es el ingreso de la corriente, por ejemplo, peruana, ingresa por Chile, ingresa por el Perú y finalmente a la altura de Piura, en el norte del Perú, gira al oeste, ¿verdad? ¿Por qué rojo? Justamente porque aquí se va a encontrar con otra corriente que viene del norte, la corriente del Niño, y van a hacer su dirección hacia el oeste y nuevamente llegando más o menos hasta la parte, por ejemplo, de Australia y donde finalmente otra vez hace su ingreso. Va tomando nombres, por supuesto, corriente ecuatorial del sur, corriente austral, corriente gran austral, otra vez corriente del Niño. Perdón, la corriente peruana. ¿Listo? No te equivoques. Muy bien. Y la corriente del Niño es una corriente cálida, muchachos, aguas cálidas, ¿no? Porque viene justamente en el centro de la Tierra, al norte de Guayaquil, y es cálida y se forma en el Golfo de Guayaquil, como te estaba diciendo, y recorre pues de norte a sur, llegando ¿hasta dónde? Hasta la altura del departamento de Piura. Por eso que normalmente los desastres los vemos en el norte por la presencia del Niño. En ocasiones el Niño pasa de Piura y llega a la Libertad y a veces un poco más al sur, que ocasiona anomalías climáticas. Eso se le conoce. Cuando la corriente del Niño pasa más al sur de Piura, entonces provoca anomalías climáticas. ¿De acuerdo? Entonces corre pegada, dice, por ejemplo, a la costa, siendo una prolongación de la corriente ecuatorial. Se llama corriente del Niño. ¿Por qué creen que se llama corriente del Niño, muchachos? ¿Saben por qué se llama? ¿Por qué se llama? Porque justamente hace su presencia en Navidad.
¿Y cuándo es Navidad? Cada 24 de diciembre, 25 de diciembre hace su presencia la corriente del niño. Por ahí viene la denominación de la corriente del niño, ¿no? Muchos me decían, pues será porque tiene huevitos. No, no tiene huevitos, es justamente sobrecito. No, es justamente porque se hace su presencia el 24 y el 25 de diciembre, fechas de la Navidad. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, aquí hay una imagen donde, ¿no? Donde se encuentra la corriente peruana con la corriente de Humboldt, justamente en la altura del departamento de Piura, en el norte del Perú. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos, entonces, hay que tener en cuenta que la corriente del Niño provoca muchas consecuencias en el mar peruano, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, rompe el fenómeno de la inversión térmica, produce alteración biológica en el mar peruano, dejando a los cardúmenes, por ejemplo, en este caso anchoetas, sin cardúmenes, podría decir, ¿no? Al pescador y a las aves, por ejemplo, que se alimentan del mismo. ¿Ya? Esas son algunas consecuencias básicas. Y antes de terminar, recuerda también que, así como existe corriente del niño, existe una corriente de la niña. Esa corriente de la niña, si el niño es aguas cálidas que se presentan normalmente en el mes de diciembre, entonces la niña es lo contrario, ya no son aguas cálidas, que son aguas frías, ¿ya? Entonces, ¿hay corrientes de aguas frías durante el año? Sí, profe, si hay corrientes de aguas frías, entonces se le llamará la corriente de la niña. Así como las niñas son frías, entonces en el mar también se presenta este fenómeno, la corriente de la niña, que cuando lo hace normalmente, pues en los meses de invierno, porque es frío, ¿verdad? ¿Es frío? Entonces, es todo lo contrario al niño. Esa es la presencia. Hay que tener en cuenta, hijos, que en nuestro mar peruano hemos tenido un problema muy grande con Chile, y este problema con Chile lo hemos resuelto no hace mucho, en el año 2014. Cuando demandamos a Chile ante la Corte de la Haya el 27 de enero, la Corte de la Haya pues fija el límite definitivo con Chile por este problema que teníamos, ¿no? Aquí este mapita, mira, te voy a explicar rápido nomás. Lo que quería el Perú y Chile antes de la Corte. Mire, esta línea azul que ves aquí, horizontal, es lo que pretendía Chile y decía Chile, todo esto es mío, ¿ya? Todo eso es mío. ¿Y qué decía el Perú? No, trazaba una línea equidistante aquí, blanquita, que ves aquí, y decía, todo esto es mío, decía el Perú, ¿no? Y le quitaba, pues, supuestamente, entre comillas, a Chile. Entonces, esto fue, en realidad, más de 66.000 kilómetros cuadrados en disputa, que vamos a solucionar. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? El Perú dice que gana un total de 50.000 kilómetros. Entonces, lo que hace la Corte de la Haya es analizar. Vamos a hacer una línea equidistante desde el Tacna hacia el oeste, 80 millas, ¿listo? Y luego bajaremos en caída, dice, por ejemplo, y todo esto corresponde a Chile y todo lo demás quedará para el Perú. En conclusión, ¿cuál es el nuevo mapa actualmente? Si tú vas a Tacna de nuestro Perú, de nuestro mar peruano, es este, ¿listo? ¿Ves lo que dice aquí? Los puntitos rojos, posición peruana. La posición peruana quería esto, pues hasta acá nuestro mar peruano, ¿no? Posición chilena, el punto azul, todo esto quería Chile, ¿no? ¿Y qué hace la Haya finalmente cuando da su sentencia? Es justamente esta línea negra, la que vale hoy en día, y así está demarcada nuestra frontera marítima en el sur. ¿Listo? 80 millas hacia el oeste y baja hacia una línea equidistante, se dice. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta aquí, área marítima ganada por el Perú, es de 21.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Muy bien, chicos, ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes esta clasecita de geografía. Espero les haya servido mucho. Chao.